14. Proverbios 14 es un pasaje un tanto raro, extraño, y está hablando de la moralidad, de la ética, el valor de la ética. ¿Quién lo puede ver, por favor, para que me ayude rápidamente y lo podamos analizar? Lo podamos analizar desde el plano en que el texto está desarrollado. ¿Qué dicen las traducciones más comunes que leemos? La que sea, Reina Valera 60, 95, 2022, ajá. El 2022 ahí. Ok, imagínense ese texto. El que bendice a su amigo de madrugada en alta voz, por maldición se le contará. ¿Qué conclusiones llegaron? Vamos a ver, ¿qué conclusiones? Vamos a ver las conclusiones que ellos llegaron y luego vamos a analizar cómo debió haber traducido este texto, cómo debió haberse traducido para entenderlo mejor. Muy bien, conclusiones, vamos a ver. Aquí José Ángel, que es el experto, vamos a ver. ¿Qué dice José Ángel? ¿Qué conclusiones llegaron? Bueno, que hay muchas personas que uno le hace un favor, ellos lo toman por mal o por maldición. Ok, es decir, el primer punto es que las cosas buenas pueden ser vistas como malas. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Ok, ¿qué más? ¿Qué otra manera de ver este texto? Vamos a ver. A veces pensamos que queremos hacerle un bien a una persona y lo hacemos con esa intención de que vamos a bendecirlo, a hacerle un bien, pero resulta que la persona no lo recibe con esa emoción, con esa condición. Ok, significa entonces que las intenciones pueden ser malinterpretadas, ¿puede ser? Sí. ¿Puede ser? Sí. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Que llegar con gritería Ajá, llegar con gritería. Muy bien, ¿qué más? en la madrugada no le gusta a nadie. Ajá. Ah, No. ¿qué le parece a Ángela? Que Ángela es experta, ¿ah? Dígame si llega su pastor actual. Ajá, ¿qué más? 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 ¿Qué otra cosa evaluamos en ese texto? También decía, pastor, que puede ser que podemos cambiar un problema pensando que estamos ayudando. Bueno, es lo que estamos diciendo aquí. Ajá. Que las cosas buenas pueden ser vistas como malas, ¿verdad? Que las intenciones pueden ser malinterpretadas, ¿verdad? Puede ser, ¿no? Que llegar con gritos en alta voz en madrugada puede generarme problemas, ¿verdad? ¿Qué otra cosa pudiera ser? Vamos a ver. Tenemos que respetar la Ajá. intimidad de Ajá, el respeto de intimidad. la otra persona. Respeto de intimidad. Muy bien. Hasta aquí, si lo vemos en el plano, podemos ver tres maneras diferentes de ver el pasaje. Por lo menos, ¿verdad que sí? Tres formas. La primera a nivel ético. La segunda a nivel de la moralidad, de cómo yo reacciono ante lo que otro hace o lo que yo o lo que son mis intenciones es moralidad hacia afuera, y la ética es como otros perciben lo que yo hago. Pero luego también puedo ver el concepto de soberanía, lo que explicábamos allí, soberanía y el tema de la soberanía más la libertad, ¿no? Es el respeto a la intimidad, el respeto al plano, ¿no? La ley me obliga a mí a yo cuidar de lo que son mis bienes. Pero cuando yo traspaso los bienes de otro, estoy violando su intimidad o violando su legalidad. Eso puede traer consecuencias aunque yo sea su amigo. ¿Ok? Sin embargo, el pasaje está hecho desde otro plano.
Y usted dirá, bueno, pero ¿cómo así? Ya va. ¿Cómo es que hay varios planos para entender la cosa? Bueno, mire, una cosa es la manera como yo lo comprendo y otra manera es lo que el texto me quiere enseñar. El pasaje en hebreo está traducido de una forma un tanto interesante. No voy a escribirlo en hebreo por el tiempo, pero comienza así. La palabra comenzaría, boker se traduce mejor como madrugada, madrugar, levantarse temprano, y luego utiliza una interjección, utiliza un conector, que es, en este caso es la expresión bet. Esa palabra en hebreo puede traducirse como en, y entonces luego utiliza la palabra gadol, y gadol, esa palabra gadol significa, es un concepto de ser algo grande, algo fuerte, algo que es recio, algo que no se puede contener, algo que es demasiado grande. Hasta aquí el pasaje me está diciendo que en la madrugada está pasando algo que es grande, fuerte, recio, algo que es indescriptiblemente fuerte, por así decirlo, complicado de entender. Y luego la Biblia en hebreo usa la palabra kol. Esa palabra kol, en sustantivo, habla del acto de llamar a voz alta. Un llamado en voz alta, ¿verdad? Un llamado en voz alta, el acto de hacer ruido, gemir, ¿ok? Así que hasta aquí tenemos el primer punto. Se madruga porque hay algo grande, fuerte, recio que está pasando, ¿verdad? Y esto grande y fuerte y recio me está haciendo madrugar. Porque ¿cómo me madrugo? No me madrugo porque es un hábito, madrugo porque hay algo que me está haciendo madrugar. Pero a la vez, eso que me hace madrugar, me hace levantar la voz alta. ¿Sí? Interesante, ¿no? Madrugo, el punto aquí es que yo madrugo porque hay algo grande, fuerte, recio que está pasando, pero eso que me hace madrugar es lo mismo que me hace levantar la voz. Y luego vuelvo otra vez a utilizar el mismo conector, y el pasaje me habla ahora del concepto de amistad. Amistad, amigo. ¿Ok? Es decir, tengo un primer punto. Esta expresión me está hablando de que yo estoy madrugando porque hay algo que me hace madrugar, no me dice qué, pero me está haciendo madrugar. Y eso que me hace madrugar es lo que me impulsa a mí a gemir, gritar. Y me hace gritar porque hay algo que me impulsa. Y lo que me impulsa es La amistad. mi amigo. ¿Por qué? Porque mi amigo yo lo quiero proteger, cuidar, preservar, ayudar, porque es mi amigo, ¿verdad? Es mi amigo. Significa entonces que Gadol puede estar relacionado más no a un bien, sino a algo que me genera peligro, algo que me puede afectar a mí y que le puede afectar a él. La pregunta es, ¿por qué mi amigo no se levanta como yo? Si a ambos lo está afectando, si a ambos está escuchando lo fuerte. ¿Sí? Luego viene el pasaje y sigue escribiendo. Y entonces, la palabra que sigue es chacán. Y chacán en hebreo debe traducirse como cargar, empezar, apresurarse, amanecer para el trabajo, levantarse temprano, amanecer, apresurarse, como si esta persona
esta persona está impulsada a tomar una decisión, sí por sí, y lo hace porque ya hay un hábito de levantarse temprano, porque se apresura, porque es capaz de cargar, de empezar y para de contar. Luego a mí me gusta, a mí me encanta que la palabra hebrea que se usa aquí para maldecir es la palabra kelalá. Esa palabra kelalá debe traducirse mejor como un vilipendio. Como un vilipendio. ¿Y qué entendemos como vilipendio? ¿Qué es un vilipendio? ¿Ah? ¿Qué es un vilipendio? Ni idea. Mira. Desprecio. Desprecio. Ajá. ¿Qué más? Falta de estima de sí. ¿Qué más? Falta de estima, desprecio, Denigración de alguien. denigrar, muy bien, interesante. Falta de respeto. Sí, sí, pero más es falta de darle el valor. Es un asunto como que yo no le doy el lugar adecuado a esa persona o a la cosa para que obviamente se tome correctamente. ¿Ok? Entonces aquí está diciendo que la persona madruga, la persona se levanta temprano, ¿verdad? Se apresura a levantarse temprano, pero ella madruga y se levanta temprano porque hay algo que la está apresurando a hacer. Y luego dice de que cuando estas cosas pasan, puede considerarse como un vilipendio, como un desprecio, como una falta de moral, o como un insulto, como un juicio, o un juicio de moralidad. Como que, sí, como que sencillamente no tengo ningún interés sobre ti. Aunque yo soy su amigo, lo quiero ayudar, pero no tengo interés como tal para entender el asunto. Y luego a mí me gusta que el pasaje usa la palabra kashavá. Ahora sí. Kahazvá. Y esa palabra debe traducirse como complotar, malicia, tomar en cuenta, tejer, fabricar, algo así como que lo que la persona está haciendo puede ser visto como malicioso, como un complot, como una actitud diferente, pero también puede ser visto como una actitud premeditada, como que la persona lo que está haciendo lo hace porque ya es un hábito y ya se ha convertido para mí en un problema que él lo haga repetidas veces. Pero luego a mí me gusta que este pasaje está visto desde el plano de que algo es tomado en cuenta, porque algo puede ser visto como vilipendio. La persona madruga, y como explicaba, la persona madruga porque esa persona ha escuchado algo que es grande, que es fuerte y que es algo recio, que implica peligro. Gadol solo se puede utilizar en el plano de que hay peligro, hay algo que puede generar un problema tanto para mí como para el otro. Yo lo quiero ayudar, lo quiero salvar, pero la persona no se quiere dejar salvar. Pero ¿cómo hago? Lo quiero salvar, pero como a pesar de que lo quiero salvar, no se deja salvar, entonces como no se deja salvar, aunque yo lo quiero ayudar, y aunque ambos hemos escuchado esa alarma, esa situación, entonces para mí, lo que es una ayuda, ahora es un tropiezo, es un problema. Y es un problema porque sencillamente he sido mal comprendido.
mal comprendido. Mi amigo no es que no escucha la alarma, solo es que como no es su hábito y como no sabe entender qué significa la alarma, no comprende qué significa, ¿verdad? Vamos a dar un ejemplo, doy un ejemplo. ¿Qué puede pasar? ¿Qué pasa en nuestro medio? Que puede ser peligroso, pero que unos pueden comprender como una cosa y otros pueden comprender por otra. Doy un ejemplo. Llueve duro en Maracaibo, está lloviendo duro, y usted está dormido, y usted no escucha que está lloviendo. Está lloviendo. Está lloviendo. Y como usted está acostumbrado a ver que llueve y no pasa nada, ¿verdad que sí? No pasa nada, está lloviendo, no pasa nada. Usted dice, no, ¿para qué me paro? Total, cuando me paro lo que yo veo es el charco de agua en la sala y me voy a poner a estar limpiando la casa. Mejor me quedo acostado porque acá amanezca, ¿verdad? Pero resulta que afuera está el vecino vuelto loco. ¡Jorge! ¡Párate! Un brazo de morfina. ¡Te vas a inundar! ¡El agua te va a llegar a la cama! ¡Te puedes ahogar! Y tú dices, pero está como loco, chico. Está como loco. ¿Cuándo yo he visto aquí que se va a inundar esta broma? No, chico, aquí lo que hay es alcantarilla. Esa agua se va para algún lado. Total, si me paro, ten la seguridad que tengo que limpiar la sala, limpiar el baño. Y no voy a dormir más. No, yo quiero dormir. Ven, dos maneras de ver las cosas, ¿no? ¿Qué pasa si no se para? Se inunda. Se inunda. ¿Verdad que sí? Pero no se quiere parar. Pero durmió. No se quiere parar. Pero a la final, si él se muere ahogado, el vecino no tiene un cargo de conciencia de que no le gritó. Pero a la vez, si él se para, consigue salir del problema. ¿Ven por qué a veces es importante la concepción que tenemos nosotros de las cosas que pasan? Él se para porque es un hábito y él sabe que algo va a pasar. El otro también sabe que algo está pasando, mas no se para. No se para porque no quiere pararse. Y si se para, se muere. Y si se para, sabe que lo que vas a lavar, limpiar cosas, ¿verdad? Y no quiere limpiar nada, lo que quiere es dormir. Pero hay un peligro. Hay un peligro. Y aquí vemos un peligro. Gadol solo puede traducirse para un peligro que afecta a ambos. Pero el problema es que yo quiero salvarlo, pero él, ¿qué quiere hacer? Seguir durmiendo. ¿Ambos están en peligro, sí o no? Sí. Ambos están en peligro. Pero uno conoce la magnitud del peligro y el otro sencillamente racionalizó lo que está ocurriendo y le parece ilógico que eso haga de pasar. Eso es lo que pasó con los antediluvianos. ¿Cómo es que Noé, un loco de carretera, va a venir ahora a decirnos que va a comenzar a llover? ¿Está loco? Qué lluvia. Lluvia, yo no conozco lluvia. Y se puso a construir un arca, a gastar plata, está como loco. Tantas casas que tenemos aquí. Y viene a picar árboles como loco, agarrar brea y petróleo para hacer un barco. Y la magnitud que lo hizo. Estamos hablando de que el barco era grande, más de 100 metros de largo, por más de 40 de alto. Y entonces la gente, cosa loca. Y entonces viene Noé y predica todos los días: va a llover, se van a morir, se van a morir. Como loco, se van a morir. ¿Y quién se ha muerto por lluvia, chicos? No, ¿Y quién se ha muerto ahogado aquí? Nadie. qué lluvia. Pero Noé, escuchen bien, siguió construyendo el arca. Termina el arca y empezaron a entrar los animales. Se abre la puerta y empiezan a entrar los animales. ¿Quién los metió? No lo vieron. Entendemos que Dios, nadie más, porque ¿quién va a meter un animal de nada ahí? Y exactico, en pareja.
entraron en pareja de él, una cosa impresionante, entraron en pareja, ¿verdad? Y no entró más ni menos, sino exactamente lo que Dios dijo. Esos son los milagros del arca. Y luego entró su familia. Y después se cerró el arca. Se cierra el arca. ¿Pasaron cuántos días para que lloviera? 7 días. El primer día me imagino yo a los de afuera tocando de la puerta de Noé. Salte, viste. Tú estás como loco, chico. ¿Qué haces allá adentro? Salte de ahí. Lo que estás acalorado, ¿verdad? Y el segundo día, y el tercero, y el cuarto, y el quinto, y el sexto. Ah, pero llegó el séptimo. Y cuando vieron que comenzó a llover, ¿qué pasó? Querían entrar. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? No soy yo, que yo te ayudé. Llamando a Noé. Acuérdate de mí, chico, yo soy tu amigo. Te ayudé a construir el arca. Abre la puerta. Estuve aquí contigo. Pero como Dios cerró el arca, nadie podía dijo, abrirlo. No dijo, yo no tengo la llave. ¿Lo ven ahora? Entonces, ciertamente, ¿cómo reaccionamos nosotros frente al peligro? ¿Cómo reacciono yo cuando hay una alarma? ¿Cómo reacciono yo frente a una situación particular? Y este pasaje nos ayuda a entender que no siempre seremos comprendidos, pero no significa que dejaremos de ser serviciales, que dejaremos de cumplir nuestra misión, que dejaremos de hacer nuestra parte, a pesar de que lo que ha de ocurrir nos afecte a ambos, y a pesar de que quien esté al otro lado no quiera ser salvado o restaurado a la misericordia del Señor. Que Dios nos ayude esta tarde a ser transformados Amén. y a no dejar de contaminarnos con los principios de otros, sino que seamos fieles al plan divino. ¿Está bien? ¿Quedó claro? ¿Nos vamos mejor? Más esclarecido. Ok, vamos a avanzar con el siguiente pasaje. Efesios 2:15. Vamos a ver qué piensan los eruditos. Ya va, pastor. ¿Qué pasó? No, ya no. Ya está grabado, ya está grabado. No te preocupes. Eso está aquí, ¿ves? Pero aquí no lo vas a ver. Vamos a ver qué dice Efesios 2:15. ¿Qué dice Efesios 2:15? Efesios 2:15 dice: abolió en su carne las enemistades, la ley de los mandatos y ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, haciendo la paz. Ok. ¿Qué entendieron los eruditos? Bueno, que buscar el el método que utilicé fue que queramos leer todo el capítulo 2, Ajá. y desde el versículo 1 leer, por ejemplo, el versículo 1 y otra vez el 15. Ajá. Leer el versículo 2 y otra vez el 15, a ver si hallábamos algún contexto. Y Ajá. realmente desde un inicio, gracias a Dios, lo encontramos. Y básicamente, por sí solo, yo leí el versículo y realmente no lo entendía. Pero al ir leyendo cada uno de los versículos a partir del versículo 4, pude entender que el que estaba en su propia carne, como tal, Cristo Jesús, unió a dos grupos, a dos cuerpos, a dos personas, a dos tipos de personas. Y nos vamos al antiguo, ¿sí? A los gentiles y a los judíos, que era lo que practicaban, cómo discriminaban, cómo se hacían los santos, pero realmente eran los que estaban más perdidos. Y al morir Jesús en la cruz, en su propia carne, unió esos dos tipos de personas, esos dos tipos de carne. Al morir en la cruz, hizo la paz. Al morir en la cruz, abolió ese tipo de ley moral, no los 10 mandamientos, que muchas personas como tal se confunden con ellos. Unen a un solo hombre y termina diciendo el versículo, haciendo la paz. Eso es lo que pude entender del versículo. Pero a simple vista lo leemos de una vez y obviamente no entendemos nada. Entonces,
más? ¿Quién más quiere hablar algo? Que hablen nosotros, digan. ¿Quién más? ¿Quién más? No todo a la vez. Según Caroline dice Sorry. que este pasaje está hablando de Sorry, ¿qué que, dice? de que Dios quiere unir a dos pueblos, ¿no? Y lo unió Lo hizo. en Jesús. Ok. A dos pueblos en Jesús. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más entendemos del pasaje? No todo a la vez, por favor. Me imagino que hubo tiempo para analizar. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más nos llega? ¿Qué más? ¿Qué piensa Ángela? Que también abolió no la ley, sino los mandamientos, o sea, la cultura. Los mandamientos. Aquí se refiere a ordenanza. Y ordenanza es otra cosa, ¿no? Es como, no se trata de ley, es como unas normas, por lo menos del presidente, la constitución es la que resalta en el país. Las ordenanzas las puede poner un gobernador, un alcalde en su ciudad, o sea, no decir vulgaridades, no decir que un piloto con una dama, orinar dentro de boca, cosas como esas, ¿no? O el ruido, ordenanza. Entonces me pareciera que tuviera como que, o sea, haciendo una sola ley, o sea, aboliendo lo que Moisés había creado en ese entonces, sobre todas esas ordenanzas que no fue ley lo que creó Moisés. Sí, se llamaban ley ceremonial. La ley era la propia ley de Dios. No, esa es la ley moral una cosa, la ley ceremonial otra, la ley ritual otra, eran leyes. No, o sea, por lo que, ¿Ah? porque la ley ritual fue hecha por Dios también, creada, pero las ordenanzas, todo eso que los fariseos hacían, porque ellos decían que Moisés la habían puesto, el caminar cierta distancia en sábado, todas esas cosas que... Ok. Es ordenanza. Ok, es correcto. Lo único es que para un judío, ley es ley, sea ritual, ceremonial, ordenanza, sea lo que sea. Es tanto, para un judío todo lo que es enseñanza es ley. Si a mí me enseñó Dios, eso es ley. Para un judío todo lo que Dios dice es ley. ¿Por qué es ley? Porque recuerda que está entrando la soberanía. Y todo lo que el rey dice, todo lo que el gobernante dice es ley. Esa es la concepción soberana. Por eso es que la ley se traduce más en el concepto de cómo el rey o cómo el gobernante traduce la ley. Ahora, ¿hay tipos de ley? Sí, por supuesto. Hay leyes de base, hay leyes constitutivas que son de base, que son las leyes que obviamente están cimentadas bajo el patrón general de las necesidades reales de la sociedad. Pero esa ley de base también tiene subleyes o partituras de leyes, y esas subleyes requieren también una revisión para entender cuál es el concepto real de la ley. Ahora, el pasaje griego utiliza 3 palabras para hablar de ley en este texto, 3 palabras. ¿Por qué razón es tan difícil para una persona que estudia este texto poder hacer distinción entre lo que es la ley moral? La ley moral me refiero a la ley de 10 mandamientos dada por Dios en tablas de piedra en el Sinaí. Porque para un judío no hay ni ley moral ni ley ceremonial. Eso no existe. Porque el mismo Dios que dio las tablas de piedra es el mismo Dios que manda a Moisés a escribir en un libro su ley. Es el mismo. Es tanto, Moisés no hizo leyes. Moisés lo que es un legislador, es como un abogado. El abogado lo que hace es redactar ley basado a partir de lo que ya está. No se pone a inventar. Y al mismo tiempo legisla en armonía con lo que ya existe. En griego el texto aparece de la siguiente manera: ten exra en tesarquiautum, que significa a la enemistad en la carne de él. Es decir, lo primero que el pasaje me está mostrando es que existe una enemistad.
existe una enemistad. Esa enemistad no tiene que ver, nada que ver con distancia, con separación en sí misma, sino me lleva a comprender una declaración que dijo Dios en Génesis 3, y es la enemistad que va a poner entre quién y quién. Entre la mujer y la serpiente. Entre su simiente y la serpiente. Hablando del gran conflicto. Sí. Aquí está entrando en juego el conflicto cósmico. El conflicto cósmico. ¿Por qué Jesús muere? ¿Por qué Jesús muere en la cruz? Jesús muere en la cruz porque va a pagar un precio que el conflicto cósmico exige. Pero a la vez también la ley exige. ¿Cuál ley? ¿Cuál ley? El mandamiento, la ley moral. También la ceremonial. Porque la ceremonial decía que debía morir un cordero y que ese cordero pascual debía morir y que su sangre debía ser derramada para expiación de los pecados. ¿Sí? Es decir, el concepto real es que Dios tenía que cumplir la ley y a la vez en el conflicto cósmico debía haberse revelado quién es Dios. Pero aquí hay un principio que se llama enemistad. ¿Y por qué hay enemistad? Hay enemistad porque hay una alienación. Alienación. Y la alienación llega porque hay una separación. ¿Quién separa a quién? Se separa con el pecado, se separa Dios del hombre. Se separa ¿por qué? Porque se rompe la intimidad. La intimidad, la relación que hay, y por eso es que el pecado más que actos, tiene que ver con esa obra que hace de separarnos, distanciarnos, romper con la intimidad. Eso me hace a mí enemigo. El que se hace enemigo del mundo se constituye enemigo de Dios. El que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Verdad? Significa que el que se hace amigo de Dios, ¿cómo se constituye con el mundo? Enemigo. Ese concepto de enemistad en práctica es importante. Pero luego, para entender mejor el texto, vamos a ver tres palabras claves. La primera es la palabra nomos, que en el pasaje se traduce como ley. Sin embargo, nomos es una palabra que debe traducirse en armonía con Torah en hebreo. Y Torah, más que ley, es una instrucción. ¿Sí? Luego dice la Biblia, aparece la segunda palabra. La palabra que se usa ahora es entolé. También puede traducirse como ley en griego. Ley. Pero en este caso entolé es mejor visto como un mandamiento. Mandamiento no como 10 mandamientos, no, sino como un mandato, una orden, una declaración de autoridad. Es un mandato porque es una declaración de autoridad. Pero luego la Biblia utiliza ahora una tercera palabra. La tercera palabra que usa es dogmasin. Y dogmasin viene de dogma. ¿Y qué entiende usted por dogma? ¿Qué es un dogma? ¿Qué es un dogma? Sí, pero ¿a qué nivel? Por ejemplo, las creencias no son dogmas. De creencia, ¿no? Ajá, las creencias nuestras son dogmas. Ajá, son doctrinas y creencias. Tenemos 28 creencias y 8 doctrinas. Eso es lo que dice el proceso. La pregunta es, ¿son dogmas? Creo que agarra más allá. Ajá, ¿son dogmas?
Para que algo sea un dogma es porque es irrevocable. Es irrevocable, no cambia. No hay forma de poder actualizar. No se puede actualizar porque así como se dice, así es. Como la ley de Media y Persia, es irrevocable. Es irrevocable. Aunque yo la quiera cambiar, no puedo. Eso es un dogma. Por eso es que para el catolicismo los sacramentos son un dogma. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo hablan del matrimonio. El matrimonio es importante, es valioso, pero a la vez también habla del celibato. Celibato, una cosa que parece incongruente, ¿no? Porque si el matrimonio es valioso, ¿por qué aparece el celibato? Entonces, los dogmas me hablan de algo que es irrevocable. Es como decir tradiciones. Un dogma es una tradición. Una creencia. No. Una creencia es la forma como yo evalúo el proceso. Y yo lo redacto como considero que debe ser así. Pero una cosa es lo que yo creo y otra cosa es lo que considero por tradición. Un ejemplo. Si te bañas en Semana Santa, te convierte en pecado. Tradición. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué otra tradición puede pasar? Te bañas después de comer, después de dar un embole. Ajá, te pone embole. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué tradición más? Otra tradición que puede ocurrir en la fe. Vamos a la fe. A la fe. Tradiciones comunes en la fe. ¿Cuál puede ser? Las comunes. Las que escuchamos siempre. Si no vas a la iglesia y te subes al púlpito sin corbata, es un pecado. Pecado. Tradición, otra tradición. Ayer me decía el pastor presidente, me decía, pastor, ¿por qué razón no podemos aplaudir aquí en el templo? Si la Biblia dice que hay batir las manos delante de Dios. Ustedes hermanos andaban, ¿verdad? Y andaban con unas ganas de aplaudir, pero tú sabes, la misma tradición no nos forza, hasta que en un momento fue tan fuerte la cosa de la conexión bíblica que empezaron a aplaudir como locos, ¿no? Entonces yo dije, ¿a qué nivel hemos llegado con las tradiciones? Tradiciones, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué otra cosa puede pasar en tradiciones? ¿Qué otra cosa podemos creer que es correcto? Que el vino tiene que ser de la uva morada. Ajá, pudiera ser. Si no es morada, No se hace. no se puede hacer. Casualmente ayer cuando Ajá. el viernes que compré la uva, ¿no? Estaban las verdes, adelante todas, y cuando abrí el cooler donde estaban las verdes, en la frutería que fui, porque mi hermana no había ese día, el jueves que fui, y entonces vi fue verde, y yo dije, concha, le pensé, verde no sirve, pero detrás estaba sí, la moral, y concha, no mal. Pero ya tenemos ese... Hay un chi que abre la cabeza. Otro chi que nos ocurre. Que no se nos ocurra. Yo tuve una vez un caso en una iglesia, en un distrito, donde los hermanos les costaba creer que el pastor usara chorro. No se le ocurra. El pastor tiene que ser, hermano, con una magamisa aquí, un pantalón más mangado. Un pastor en chor, eso es una locura. No se le ocurra, porque hay tradiciones en la cabeza nuestra que nos hacen a veces contextualizar el proceso. ¿Qué es lo que quiere decirnos el pasaje, Caroline? El pasaje me está diciendo que hay tres formas de ver la ley, tres maneras. La primera es la ley como una instrucción. Para un judío, todo lo que Dios dio, lo que Dios transmitió es ley. Y eso es una instrucción. ¿Ok? Pero a la vez hay leyes que se convierten en un mandato, en una autoridad real, que yo hago sin tengo una obligación moral y legal de hacerlo. No hay una libertad para hacerlo. Por eso es que vemos en el Antiguo Testamento dos tipos de formas de ver la ley. Vemos la ley casuística, la ley apodíctica, la explicamos hace un tiempo atrás.
la ley apodíctica es la que dice no hagas, no hagas, pero ese no hagas no está hecho solo como una obligación, es el deseo de Dios de que no te metas en problemas, ¿sí? Pero a la vez también está la ley casuística que dice ora para tu madre, te acuerdas de sábado como día de reposo, porque hay un interés de Dios para colocarme en el lugar correcto que Él quiere. Entonces, hasta aquí, nomos y entolé son las fórmulas legales en el Nuevo Testamento para hablarnos de que la ley en sí misma tiene vigencia. ¿Cuál es el problema en la ley? El problema en la ley no está en que la ley exista. El problema en la ley está cuando yo revisto, cuando yo lleno a esta ley, la lleno con dogmas, patrones, prejuicios, concepciones. Y es allí lo que decía el pasaje, ordenanzas. ¿Cuáles eran las ordenanzas judías del Antiguo Testamento más comunes? Y aún las del Nuevo. Si tú caminas con tus discípulos y agarran fruto en el camino y tienen hambre y se lo comen y es sábado, es pecado. Jesús le dijo, tranquilo. ¿Se acuerdan ustedes a David con sus hombres que si ese sacerdote se metió en el templo y le dio al sacerdote que le diera los panes que cada sábado se cambiaban para que comieran? Le era prohibido comer los panes. Pero ¿qué pasa? La necesidad que tenía de hambre le implicó el hecho de que lo comieron y él podía morir. Porque toda persona que hacía uso de lo que estaba en el templo era un sacrilegio, podía morir. ¿Por qué David no muere? Porque está la misericordia por encima de la justicia. ¿Sí? El plan de Dios. Entonces es allí donde vemos el equilibrio de la misericordia con la justicia en el proceso. ¿Cuál es el problema real de la ley? Es que lastimosamente los 10 mandamientos más las 613 leyes más las tradiciones orales que se convirtieron en ornamento, dogma, tradición, llenaron a la ley de tanta cantidad de cosas que hacían de la ley un problema y no una bendición. Por esa razón, la Biblia hace esa distinción, esa separación, pero la ley no pierde vigencia. Lo que pierde vigencia es la ejecución y la forma como se desarrollaban los patrones de la ley. No podía caminar una milla porque era pecado si era en sábado. Sanabas un enfermo, en sábado era pecado. Debías ayunar solo los martes y los viernes. Si lo hacías otro día era pecado. Entonces la ley se convertía en una carga. Vemos a Jesús entrando al templo. Algunos dicen, no podemos hacer en la iglesia una feria de venta de verdura, porque entonces Jesús sacó a los cambistas y vendedores en el templo. ¿Por qué Jesús saca a los cambistas? ¿Saben por qué los sacó? ¿Saben qué hacen los cambistas? Los cambistas le ponían precio a los animales en el templo y no recibían los corderos que traía el ofrendante, sino que solo ofrendaban los que estaban en el templo. Es decir, tú no podías buscar una ofrenda afuera, tenías que ir al templo, pagar lo que costaba en el templo y con ese cordero podías hacer ofrenda. ¿Sabes qué más hacían los ofrendantes? Los mafiosos. Aparte de eso, con eso que ganaban de la ofrenda que ganaban, entonces ahora le ponían un precio de templo, un precio dentro del templo. ¿Para qué? Para hacer un trueque, como algo así, como aquel que recibe el paralelo, ¿verdad? Recibe el dólar, ¿verdad? Lo vende al paralelo, pero después lo quiere pagar en este caso a BCB.
a tu nivel, corrupción a tu nivel. Entonces habían usado el templo como una máquina de hacer plata. Y cuando Jesús llega y ve a los animales y todo lo que estaba pasando, Jesús le dijo: esto es cueva de ladrones, pero mi casa es casa de oración para todos los pueblos. Entonces el problema no era lo que en sí mismo estaban haciendo, sino la tergiversación del plan divino para lo que tiene que ver con el santuario. Dios nunca dijo que el santuario iba a ser un comercio. Dios dijo que debían llevar la ofrenda. El ofrendante buscaba la ofrenda y la llevaba. No era que llegaba con plata y pagaba la ofrenda. O sea, está diciendo lo que la hermana está señalando. La hermana última parte está señalando lo que la hermana dice que Dios mandó a hacer fuego, no paredes. Correcto, Y los judíos hicieron fuego, paredes, muros. correcto. Un muro. Pero Cristo no. Jesús, Ajá. Cristo Jesús, allí en la cruz del Calvario, unificó todo eso. Hizo un puente. Pero el problema real no es la ley en sí misma, como dicen los hermanos pentecostales, que la ley está abolida, porque es lo que dice el pasaje. Luego va a decir que fue puesta y clavada en la cruz. Lo que está puesto y clavado en la cruz es lo que reviste la ley, porque la ley no deja de ser ley. ¿Cómo? Todo ese poco de mandamientos y de normas que puso el hombre. Claro, que revisten la ley, que modifican la ley, que la modifican. Porque, por ejemplo, te doy un ejemplo tácito. Marcos 7:14. Cuando hablaban de la ofrenda de Corbán. ¿Es Corbán por qué? Se lo metían y no le daban a los padres ya nada. No se lo voy a dar a los padres. Correcto. Soy capaz de darlo al templo. Pero ese Corbán hablaba de que tú podías usar esa ofrenda para tu beneficio. Lo podías usar. Pero eras capaz de decirle a tu padre: la ofrenda está en el templo, y como está en el templo, no te ayudo. Ah, pero si yo quería usarla para mi beneficio, lo usaba. Podía usar. Y eso no lo colocó Dios. ¿Qué les parece? Y eso es dogma sí. Dogma sí. El pentecostal dice: no, clavado en la cruz, mandamientos. No. Los mandamientos, la acción de Dios no te acaba en la cruz. Lo que fue clavado en la cruz fue la ejecución de la ley. Y obviamente las ordenanzas que se convirtieron en dogma, en tradición, que echaban por tierra la ley de Dios en su máxima esfera. Porque la ley de Dios siempre dice: honra a tu padre y a tu madre. Y dentro de la honra está cuidar de ellos hasta que mueren. Esto es lo que dice la Biblia. Entonces en Marcos 7 hace esa unidad entre honra a tu padre y a tu madre y la ofrenda dada como Corbán. Como Corbán. Entonces los judíos, para justificar y para dejar de lado su concepción real de cumplir la ley que decía honrar a tu padre y a tu madre, dijeron: no, aquí lo correcto es justificar todo lo que yo haga en armonía con la iglesia, con las cosas de Dios. ¿Cuánta gente, escuche bien, cuánta gente deja de hacer cosas para justificarlas por otras? Un ejemplo tácito: no diezmo y ofrendo porque lo doy a los pobres. ¿Sí? No diezmo y ofrendo porque lo doy a los pobres. ¿Verdad? ¿Quién le hace más? En ninguna parte de la Biblia dice que los diezmos y las ofrendas son para los pobres. ¿Quieres ayudar a los pobres? En ninguna parte. Con tu plan. Aunque hay un capítulo de Deuteronomio 14 que dice que el tercer año y el séptimo año era la tierra, debía descansar, ¿verdad? Y que debía apartarse una porción para el pobre. Por eso es que en este caso Ruc la Moabita llega a los campos de Bo y encuentra que recoger, porque estaba exactamente en el tercer año, y recogió lo que le competía a los pobres. Pero eso es lo que uno considera como el coqueo, el rebusque, lo que queda, ¿sí? Sin embargo, eso no me exime de cumplir la ley. ¿Qué pasa? Es lo mismo que pensaba Judas. Judas dijo: qué despilfarro, mejor los pobres. Los piensa los pobres, está pensando en la plata de él, en lo que podía llegar al bolsillo. Entonces, aquí el problema no es la ley. La ley sigue vigente.
el nomón y el tolé. El problema de la ley es que la ley fue revestida. ¿Con qué? Con prejuicios, concepciones, con ideas. Para ser salvo hay que obedecer, decimos a veces. ¿Y cómo obedezco si no soy salvo? ¿No ven? Alguien dice, para ser salvo hay que obedecer. ¿Y cómo obedezco si no soy salvo? Incongruente, ¿no? Entonces nosotros los seres humanos hemos llenado una ley de una cantidad de cosas y Dios quiere que le quitemos y que vivamos la ley según sus principios bíblicos, según su plan. Por eso es que hizo un puente y la Biblia sigue diciendo, habiendo hecho inefectiva para que de dos creara en uno, en un nuevo hombre, haciendo la paz. Hizo la paz, hizo la reconciliación. ¿Qué reconcilió Dios? Lo que quiso reconciliar es lo que empezó hablando de la enemistad. Es decir, esa enemistad que se generó en el principio es lo que Dios quiere reconciliar. Y por eso es que el diablo ataca tanto la ley. Él la ataca, pero él sabe que ahora el problema no es la ley. Es tanto, el diablo sabe que la ley no es un problema. Él sabe que el problema real de la ley es cuando la reviste de tradiciones. Entonces miren ahora este asunto. El diablo ahora, todos sabemos que el sábado es día de reposo, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Amén, gloria a Dios, ¿verdad? El diablo ahora no me tienta tanto, escuchen bien, en hacerme trabajar el sábado, porque yo sé que el sábado es de reposo. ¿Sí o no? ¿Sabe qué hace el diablo ahora? ¿Qué hace el diablo ahora con el sábado? Voy a la iglesia el sábado en la mañana hasta las 12 de mediodía. Después de las 12 se me acaba el sábado. ¿Es o no es? Segundo, el sábado empieza en el sábado como tal. Se nos olvida que el sábado empieza el viernes al ocultarse el sol. Hay hermanos hasta las 10 de la noche trabajando. Hasta las 10 trabajando. Se nos olvida que el sábado empieza a la tarde y hay hermanos trabajando hasta las 10 de la noche. Bueno, lo que sea. Yo digo trabajando en el sentido de ganar plata. Ya el resto de las cosas, bueno, ya es un asunto de planificación. Tercero, sabemos que el sábado es descanso, pero pensamos que descanso es dormir, porque tengo 6 días de trabajo que me agotó. El séptimo, que es descanso, es dormir. Entonces uno dice, no, pastor, no vine hoy porque es que estaba muy cansado. Estaba muy cansado de él. Así que no vino lo que me dio de la casa. Me paré como tarde, y como ya eran como las 11 para que iba para la iglesia, ya tarde. Porque es día de descanso. ¿Lo violé o no lo violé? Sí. Lo violé. Lo violé porque el pasaje dice descanso de cesar, de detenerme, no de dormir. ¿Comprenden el punto? O sea, el diablo no me tira a mí esta cara para decirme viola el sábado porque vas a trabajar en él, sino que ahora me pone más carga para que yo te quebrante el mandamiento. Es lo que hace aquí. Dogma. Otro ejemplo, muy tangible. No cometerás adulterio. ¿Sí? Sí. Ok, no cometes adulterio porque no tienes acto penetrativo con otra mujer que no es tu esposa, ¿verdad? No hay manera de demostrar que tú te acostaste con otra mujer. No hay forma. Pero resulta que el hermanito ve pornografía. ¿Comete adulterio? Sí. Sí, ¿verdad que sí? Ok. Resulta que el hermano se masturba o la hermana se masturba. ¿Comete adulterio? Sí. Resulta que el hermano frecuenta en la noche y chatea con una persona que no es su esposa. Y hablan de cosas. Habidas y por haber. Nadie sabe. ¿Comete adulterio? Claro que sí.
adulterado. Si pensaste con ellos, ya adulteraste. ¿Lo ven? Concupiscencia. ¿Lo entienden? Entonces, el mandamiento está tan recubierto de tantos dogmas que nos hace ver que como no hago una cosa, no fallé. Por eso Jesús dijo, cualquiera que mire a una mujer para lujuria, la palabra codicia, y esa palabra que traduce es más lujuria, que la mira como para devorarla, como para comérsela, Ya pegó y con viceversa, ella. con una mujer es un hombre. Cualquiera que mira con deseos descomunales, ya adulteró en su corazón. ¿Cuántos hombres y mujeres han adulterado entonces? Eso yo no lo puedo saber, porque no puedo tener una cámara para saber si tú miraste con ojos de alevosía o con ojos extraños. Solamente Dios puede juzgar eso. Pero nos han enseñado que adulterio solo se puede traducir cuando la chica está embarazada. Ajá. ¿Lo ven? ¿Lo comprenden en el punto? O cuando el hombre viene y dice, me acosté con ella, ya, ¿qué más? Desfraternizado, ahí sí, le cayó el hacha. Mientras tanto, hermano, hagan lo que quieran. Rin pelado. Hasta use condón si puede. Todo el que pueda. Yo conocí hermanos de iglesia que le decían a sus hijas, cuídense, hija. Y le da Una rueda loca. Increíble. Cuando el mejor cuidado que uno debe tener es mantenerse puro, abstinencia. íntegro. Íntegro. Pero es más fácil decirle, cuídate en el sentido de un preservativo, de pastillas. Porque muchas veces, hermano mío, hemos revestido el mandamiento con prejuicio e intereses personales. Que Dios nos ayude a cuidarnos de eso. Y por eso es que Dios no quiere que le pongamos más carga a los demás de las que no puedo llevar. No puedo llevar. No le digas a la gente cómo orar. Enséñalo a orar. ¿Cómo orar? Hay muchísimos libros para decir cómo orar. Pero la forma de orar puede ser diferente. Yo escucho a mi hija chiquitica orando y a veces hasta me da risa. ¿Sabes por qué me da risa? Porque la forma como ella ora es tan genuino que dice cosas que yo no me imaginaría diciendo eso. Pero uno, el adulto, cuando ora, uno ora con hipocresía. Señor, hoy ha sido un día perfecto, el mejor de los días, y está con una depresión que está matando. ¿O no es así? Señor, yo amo a mis hermanos y tengo rivalidad con el primer anciano de la iglesia. No le habla a nadie. Ah, porque lastimosamente nos hemos llenado de dogmas. De dogma. Que Dios nos ayude a cuidarnos de los dogmas, hermano. Porque los dogmas nos están llenando nuestra fe de concepciones equivocadas. Por eso siempre pregúntese, ¿lo que yo creo es realmente lo que la Biblia dice o es un dogma humano? Es lo que la gente piensa. ¿Sí? Y hay muchas cosas que hemos dejado de hacer sencillamente porque creemos que es mala. Señores, más que mala es preguntarse, ¿es la voluntad de Dios? ¿Es el plan divino? Porque si no es el plan divino, eso es malo, eso es equivocado. Cuéntame, y cerramos contigo. No, yo preguntaba porque yo ayer le hacía una pregunta. Pregúntate. Porque terminamos tarde, salimos yo creo que a la salida de las 2, Ajá. aquí, Ajá. la Santa Cena y eso, todo eso. Ajá. Y almorzamos y eso. Pero digo yo me preguntaba, yo decía ayer, en mi pensamiento, a mí mismo decía yo, cuando yo llegué a la iglesia hace 20 años, la Santa Cena se hacía en la tarde. Una tarde. Y era como otro culto, y uno se volvía a bañar, es más, a veces se ponía otra ropa, mejor aún porque era una fiesta solemne. Entonces digo yo, o sea, estamos perdiendo, ¿no? de la esencia, lo que era la esencia parece, o sea, porque si yo me pongo a ver lo que viví hace 20 años a lo que estoy viviendo ahora, lo de antes parecía que era lo correcto, lo esencial, o sea, lo que verdaderamente me llevaba hacia la santidad. Y ahora no, pero si hablamos
no de responsabilidad, no de culpabilidad, sino de responsabilidad como tal, pastor. O sea, ¿por qué como organización nos dejamos que entren esos dogmas a la iglesia? O sea, ¿por qué no tomamos esta decisión? Por ejemplo, que es un tanto dura, pues son normas. Bueno, la Santa Cena se va a hacer en la tarde. No, porque en la tarde no viene nadie. Bueno, los que no vinieron, no vinieron. Y nosotros seguimos o sea, ¿cuál sería la palabra? Con nuestra condición, pues, y que no se pierdan los parámetros que se manejaban antes. Pues. Yo, o sea. Mira, yo creo que ciertamente nosotros, fuera de ser equilibrados, por cierto, ¿no? Porque no estamos diciendo que lo que el pasado se hacía siempre era bueno y lo de hoy es malo, ¿no? Sí, sí. Porque podemos llegar también a cometer el error de pensar que el pasado sí estaba bien y nosotros estamos hoy mal, ¿no? Y en eso pudiéramos estar errando, porque yo digo que en cada época el Señor ha permitido que haya tantas cosas positivas como cosas negativas, ¿no? Pero yo pienso que, y te lo puedo decir porque soy miembro de esta iglesia desde que nací, pues, conozco la iglesia desde que la nací. Y yo me he dado cuenta que el problema con la cena del Señor, y no solo con la cena del Señor, aún con los cultos de la iglesia. Ese era el ejemplo, pero es con toda la programación, Okay. Cosas que vienen de allá de la asociación. Con todo el proceso. ¿Qué pasa? Yo creo que a veces la multiplicidad o la cantidad de cosas por hacer nos obligan muchas veces a adaptarnos a modelos que se vuelven una tradición. ¿Me explico? Cuando yo me lleno de tantas cosas y eso que me lleno de tantas cosas se convierte para mí en un patrón, yo no permito que haya un cambio. Te doy un ejemplo. En ninguna parte de la Biblia dice que la cena del Señor tiene que hacerse al final del trimestre. En ninguna parte de la Biblia. Tampoco dice en ninguna parte de la Biblia que tiene que hacerse un sábado. Tampoco. Y es más, ni cuántas veces. Tampoco dice cuántas veces se puede hacer. Pero nosotros, por eso es que estamos hablando de esto, de los dogmas. Nosotros le hemos colocado a la iglesia, a nivel administrativo, mínimo una vez al trimestre. Háganla un sábado porque es el único día que viene el hermano a la iglesia, ¿verdad? Y si lo puede hacer en la mañana, mejor, porque viene el grueso de la gente. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Me refiero al hecho de que hay cosas que requieren mucho sentido común y mucha sabiduría. Ojalá, y yo oro al Señor todos los días por esto, yo oro al Señor porque ojalá nuestra iglesia, y me refiero a nuestra iglesia no como organización, porque la organización ve el proceso desde el plano organizacional, y la iglesia local, sin querer, lo ve también igual, pero trata de traspolarlo, colocarlo en otra dirección. Ojalá nosotros pudiéramos entender que la cena del Señor no es un rito más, ni que requiere un tiempo específico para lograrlo. Pero te apuesto algo y te aseguro esto. La tradición que está en la iglesia dice que tiene que ser una vez al trimestre. Alabado sea el nombre de Dios que se hace una vez al trimestre, porque llegó aquí un tiempo que no se hacía ni siquiera en el año. Ajá. Llegó aquí a pasar eso. Sí. Pero ¿qué pasa? Si en algún momento tú llegas a ver que el pastor coloca cena del Señor en un día que no sea sábado y que se repita 2 veces al trimestre, no va a faltar quien aúlle, no va a faltar quien tire piedra. ¿Por qué? Porque nuestra tradición ya está concebida que es así. Entonces, ¿qué pienso yo, hermano de él, y los que estamos aquí? Repito, todo lo que se haga que no esté en armonía con la voluntad de Dios está equivocada.
Y hay que pedirle a Dios todos los días con sabiduría que nos diga lo que hay que hacer. Amén. Y que nos evite llenar la fe de más cosas cuando no necesitamos más cosas. Necesitamos al Espíritu Santo para que nos ayude a vivir una vida llena de fe en el nombre del Señor. Amén. Para que vivamos la ley como debe ser vivida, no con estructuras ni patrones, sino con una fe natural que surge de un corazón transformado por el poder de Dios. Amén. Entonces ahora no va a haber hermanos que se van a cohibir de llegar a la cena del Señor porque ellos van hipócritas, porque cualquier falta, sino porque entiende que esa ceremonia es importante para su vida. Amén. Y que el día que no la haga, ese día he perdido un brazo, he perdido una mano, porque perdí mejorar mi relación con el Señor. ¿Comprenden el punto ahora? Entonces yo considero que no podemos luchar tan rudo con las tradiciones, porque tendríamos una iglesia ahora en pugna, un problema, porque uno piensa una cosa y piensa otra. Pero si pudiéramos de alguna manera ir creando como esa concientización. Yo creo y yo pienso que la iglesia que quiera hacer un plan basado en un proceso bien planificado, estructurado, alabado sea el nombre de Dios. Y vamos a eso. Lo que hemos recuperado es que ahora cada trimestre tenemos cena del Señor, la gloria a Dios, cosa que no pasaba. Ahora luego vamos a la tercera fase. ¿Cuál es la tercera fase? Lograr, por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, que no sea por tradición, sino con un asunto que nace del corazón, en el nombre del Señor. Gracias a Dios, pastor, que yo le digo, tengo 20 años en la iglesia y la única cena que no es cuando la cuestión del COVID. Siempre hubo